Los susurros del bosque, invasión Kragal, Satoki Futu. Capítulo 7. Pánico y separación. Los árboles se alzaban como columnas en la penumbra, formas imprecisas que apenas se distinguían bajo el brillo mortecino de la luna. Alba tropezó con una raíz cubierta de musgo, cayendo de rodillas sobre el follaje húmedo. El corazón le palpitaba en la garganta, en parte por el cansancio de correr sin rumbo y en parte por la idea de haberse separado de sus amigos. Mientras se incorporaba con torpeza, gritó los nombres de Lucía, David y Pablo, pero no hubo respuesta, solo el eco diluido entre los troncos. La linterna que llevaba se había apagado minutos atrás, la pila se había consumido en algún punto de su huida frenética. Ahora apenas se valía de la luz plateada que se filtraba por los huecos del bosque. El silencio pesaba, únicamente alterado por el rumor de hojas pisoteadas y en ocasiones por el crujir de ramas rotas. Cada vez que oía un chasquido, Alba se estremecía con la certeza de que los Kragal podían aparecer en cualquier instante. «¡Marcos!», exclamó, intentando no sonar demasiado desesperada. No tenía idea de dónde se encontraba exactamente. El sudor mezclado con barro le cubría la frente y un dolor punzante en la pantorrilla le recordaba la caída de hacía unos minutos. El aire olía a humedad añeja y a algo metálico, el mismo rastro que había notado desde que los ataques habían comenzado. Avanzar resultaba complicado. La adrenalina chocaba con la desorientación, y cada paso podía llevarla más profundo a un sector desconocido del bosque. Se aferró a la corteza de un árbol para incorporarse por completo. Fue entonces cuando captó un ruido sordo, un tipo de zumbido que surgía desde el lado derecho, algo así como un murmullo grave que le puso la piel de gallina. Hasta ahora había oído esos sonidos solo a lo lejos, pero esta vez sentía que se acercaban con parsimonia, marcando un pulso inquietante. Alba aspiró una bocanada de aire, dispuesta a correr. Sin embargo, un destello cruzó su campo visual, y de inmediato vislumbró, a unos 15 metros, una figura humana tambaleante. Susurró con la voz quebrada. Temía gritar y delatarse. «Alba», fue la débil respuesta. La emoción la embargó. Reconoció la voz de Marcos y corrió hacia él, esquivando troncos y maleza con torpeza. Al dar unos pasos más, las sombras se aclararon lo suficiente para que lo viera con algo de nitidez. Estaba cubierto de barro hasta la cintura, con la camisa desgarrada y rastros de sangre en la frente. Sostenía una linterna rota y temblaba. No se sabía si por frío o por puro miedo. «¡Dios, Marcos, estás bien!», exclamó, cogiéndolo de los hombros. Lo logré», balbuceó él. «Creí que no volvería a verte». Ella lo sostuvo con fuerza para que no se desmoronara. Sentía cómo el cuerpo de Marcos temblaba de agotamiento y terror. Se fijó en un corte superficial en su frente, aunque ignoraba si tendría más heridas. Por unos segundos, ninguno dijo nada. El silencio entre ellos exprimía el alivio de haberse encontrado, mezclado con el pánico de saberse rodeados por una amenaza real. «¿Has visto a los demás?», preguntó Alba con un nudo en la garganta. «No. Me separé de Pablo cuando tropezó y cayó por un terraplén. Luego corrí y me di de bruces contra esta zona llena de lodo. No supe hacia dónde fue él, ni dónde están Lucía y David». Alba mordió el labio inferior, consciente de que no había certezas sobre la suerte de sus amigos. Sintió un pinchazo de culpa. Tal vez les había fallado al no permanecer unida a ellos. Por un instante, la idea de volver a buscarlos cobró fuerza, impulsada por la lealtad y el afecto. Pero el zumbido aumentaba en el entorno y supo que los monstruos acechaban de nuevo. «Ven, apóyate en mí», indicó con un tono de urgencia. Lo sostuvo del brazo y juntos se alejaron unos metros de aquella zona fangosa, intentando encontrar algo que sirviera de escondite temporal. Tropezaron con un tronco grueso, medio caído y cubierto de hojas. Sin pensarlo, se metieron tras él. A pesar de la incomodidad, al menos quedaban a resguardo de miradas directas. Fue en ese momento cuando sintieron pasos rápidos sobre la maleza, acompañados de un zumbido denso que martilleaba los oídos. Alba contuvo el aliento. Marcos prácticamente se dejó caer, intentando no emitir ni el más leve susurro. A su derecha,
adivinaban los contornos de unas patas delgadas que se movían con fluidez sobre la hojarasca, con un siseo que parecía provenir de mandíbulas múltiples. El tiempo pareció ralentizarse. Cada latido del corazón de ambos retumbaba como un tambor, temiendo que la criatura pudiera descubrirlos al menor descuido. Tras un lapso que se les antojó eterno, el sonido se desvió a la izquierda y se fue alejando hasta perderse en un murmullo apagado. Alba dejó escapar un suspiro tan suave que apenas movió un mechón de su pelo. Sin embargo, siguió alerta, con el cuerpo en tensión, dispuesta a salir corriendo en cuanto notara cualquier indicio de que aquello volvía. No sé si podremos resistir mucho más, dijo Marcos en un susurro, acomodándose contra el tronco. Siento que cada vez hay más de esas cosas. Tenemos que encontrar a los demás, replicó ella con un dejo de determinación. ¿Cómo lo haremos? Apenas podemos con nosotros mismos. Este lugar es un laberinto. ¿Y si volvemos a toparnos con ellos? La frase quedó interrumpida por un estremecimiento de Marcos, que bajó la vista al notar la sangre seca en su camisa. Alba respiró hondo, intentando sofocar el llanto que amenazaba con salirle del pecho. La desesperación clamaba por volver, por buscar a Pablo, a Lucía y a David, pero otra parte de su cabeza, la más racional, sentía que la situación rebasaba su capacidad de maniobra. Recordó los ataques, los cráneos resecos de los animales y la forma en que los Kragal se movían coordinados, como un enjambre voraz. El terror le revolvió el estómago. Aún así, su conciencia no la dejaba tranquila. «No podemos dejarlos atrás», farfulló con la voz ahogada. «No sé qué les habrá pasado, pero no es justo que los abandonemos». Marcos cerró los ojos unos instantes, llenándose de coraje para responder. «Alba, si nos quedamos aquí probablemente no viviremos para contarlo. Estas cosas nos superan en número y fuerza. ¿De qué serviría que nos maten también? Nadie sabría la verdad de lo que ocurre en este bosque». El dilema moral se alzó como un muro entre ellos. Alba sintió que la rabia y el dolor hervían en su interior. La impotencia ante la idea de dejar a sus amigos a merced de esos monstruos le provocaba escalofríos. A la vez, las palabras de Marcos tenían un peso innegable. Recordó cómo habían llegado a este punto. La gente del pueblo no conocía la magnitud del peligro. Ignoraban que una amenaza alienígena rondaba sus alrededores. Si ellos, los únicos testigos directos, no escapaban para advertirlo, nadie detendría esa invasión silenciosa que los Kragal parecían estar fraguando en la oscuridad. «Pero no puedo soportar la idea de abandonarlos. Son nuestros amigos», insistió con un nudo en la garganta. Marcos, que pocas veces se mostraba tan frágil, dejó caer una lágrima al tiempo que tomaba la mano de Alba con suavidad. «¿Crees que yo quiero irme sin ellos?», dijo con la voz entrecortada. «Si tuviéramos alguna oportunidad real de salvarlos, lo intentaría. Pero mira cómo estamos, heridos, sin linternas, sin saber dónde están los demás. Te lo suplico, salgamos con vida. Alguien debe advertir al pueblo. Si nos quedamos, nadie sabrá jamás lo que pasa aquí, y nuestros amigos habrán muerto en vano». El pecho de Alba dolía como si un peso enorme se posara sobre su corazón. Bajó la vista, sopesando esa alternativa. Tenía la imagen mental de Lucía, de David y de Pablo, girando la cabeza con expresiones de terror mientras corrían en la noche. No podía quitársela de encima, pero la lógica comenzaba a prevalecer. Tal vez, la única forma de ayudarlos, a la larga, era pedir socorro, conseguir refuerzos, informar a las autoridades y volver con un plan más sólido. «¿Entonces, huiremos?», musitó, sintiendo como una parte de su alma se partía. «Saldremos de este infierno, avisaremos a todos, y con un poco de suerte, podrán organizar una búsqueda, tal vez una expedición más grande», respondió Marcos con determinación forzada. «Si hay alguna forma de ayudarlos, será esa». Las lágrimas surcaban las mejillas de Alba, mezcladas con el barro y el sudor. Finalmente, asintió en silencio, sin fuerzas para oponerse. Un trueno distante amenazó con traer lluvia, y el zumbido que tanto temían volvió a hacerse presente, aunque más lejano. «¿Puedes caminar?», preguntó ella, secándose la cara con la manga. «Lo intentaré. La cabeza me late, pero la herida no es profunda». Marcos se palpó la frente, comprobando la costra de sangre seca.
Andaremos con cuidado, pero debemos movernos cuanto antes. Salieron con cautela de su escondite. El tronco caído quedaba atrás, oculto entre la oscuridad. Decidieron avanzar hacia lo que consideraban el este, con la esperanza de encontrar algún punto de referencia. El bosque seguía inextricable, apenas iluminado por resplandores lunares. Cada paso era una prueba de valor, y la incertidumbre se cernía sobre ellos como una niebla sofocante. Apenas dieron unos pasos, Alba miró de reojo al punto donde se habían refugiado. Por un instante, dudó de nuevo, deseando retroceder y buscar a sus amigos. Sintió un peso en su pecho, como si desertara de su deber. Pero la mano de Marcos se cerró sobre la suya con un leve apretón, recordándole que también debía velar por su propia vida. Avanzaron. El bosque parecía más denso a cada metro. Se detuvieron un par de veces, convencidos de haber visto un destello rojizo a lo lejos, pero no resultó ser más que el efecto de las ramas meciéndose con el viento. Aún así, los crujidos continuaban, y el murmullo lejano de los insectoides, ese zumbido indescriptible, flotaba en el aire. En un tramo, el barro les llegaba a los tobillos, y ambos tuvieron que apoyarse en troncos y raíces para no hundirse. El cansancio era tal que temían desplomarse. «Queda poco para el amanecer», susurró Marcos con la voz ronca. «Tal vez cuando amanezca podamos orientarnos mejor». Alba asintió, sin detenerse. La idea de que el sol apareciera y disipara la penumbra le otorgaba un pequeño asomo de valentía. Aún así, el miedo persistía. No sabía si la luz del día sería de alguna utilidad. Quizá esos seres se ocultarían al amanecer, o tal vez les diera igual la claridad. «¿Y cuando salgamos, quién nos va a creer?», preguntó, incapaz de contener la duda. Marcos se detuvo a tragar saliva. También era una preocupación suya. ¿Cómo contar que habían visto criaturas alienígenas con ojos brillantes y extremidades esqueléticas, capaces de dejar a un animal seco como un cartón? Lo único que tenían era su testimonio y las marcas que sufrían en la piel. «No lo sé», admitió, «pero confío en que encontraremos pruebas en el bosque si regresan con gente preparada. Sea como sea, es nuestra única opción». Un trayazo de viento les sacudió la ropa y ambos se agacharon instintivamente, temiendo que fuera un Kragal tras ellos. Nada apareció. Retomaron la marcha, sintiendo la lengua pastosa por la sed y la tensión. La noche parecía no terminar nunca. A ratos, el gruñido de sus propios estómagos les recordaba que habían perdido las provisiones en la huida precipitada. Tras un rato de andanza que se les antojó infinito, la densidad de los árboles comenzó a reducirse. Podían distinguir la silueta de un claro al final de una leve pendiente, y la perspectiva de un espacio abierto les hizo recobrar un atisbo de esperanza. Sin embargo, no podían descartar que las criaturas hubieran tomado esa zona también. «Iremos con cuidado. Si todo está despejado, avanzamos», susurró Alba. Descendieron con sigilo, esquivando raíces y zarzas, hasta que el relieve se aplanó. El claro resultó ser una pequeña hondonada cubierta de pasto húmedo, salpicada de rocas. Desde allí, vislumbraban parte del horizonte, pintado con un tenue gris azulado, que anunciaba la proximidad del alba. Por primera vez en horas, respiraron un aire menos denso. Aún así, nadie se relajó por completo. «Será más fácil orientarnos cuando el sol salga», dijo Marcos, procurando mantenerse en pie con evidentes muestras de agotamiento. «Sí», Alba echó un vistazo a las sombras. «¿Y si nos toca correr de nuevo?». La pregunta flotó en el silencio, subrayando el trasfondo de horror que seguía acechando. Por el momento, no se percibían zumbidos, y los crujidos del bosque habían menguado, como si la jauría insectoide se hubiera replegado o movido hacia otra parte. Tal vez habían decidido rodear la zona, o habían encontrado otros senderos para emboscar a quienes permanecieran dentro. Fuera como fuese, aquel instante de calma proporcionaba un breve respiro. Alba se sentó sobre una roca plana, con las rodillas hechas un ovillo y los ojos cerrados en un intento de serenarse. Marcos, por su parte, se dejó caer a su lado, acunando la cabeza sobre las manos. Ambos eran conscientes de que su escapatoria no implicaba victoria alguna. El bosque había quedado sembrado de amigos ausentes e ignoraban cuál podía ser su destino.
Me siento muy mal por dejarlos atrás, murmuró Alba en un hilo de voz. Lo sé, replicó Marcos posando una mano temblorosa en su hombro. Pero volveremos, te lo prometo. Las lágrimas de Alba brotaron sin control. En otro momento se avergonzaría, mas ahora no podía reprimir la congoja. Lloró en silencio, pensando en Lucía, David y Pablo. Ojalá alguno de ellos lograra salir por sus propios medios. La desesperación se mezclaba con la esperanza irracional de que no todos hubieran caído presa de las bestias. Los primeros haces de luz pintaron el cielo con matices pálidos. Poco a poco, la oscuridad se disipaba, dando paso al día que los encontraría en la frontera entre lo conocido y lo inimaginable. Marcos alzó la mirada y notó que Alba se había quedado con el rostro hundido en las rodillas, intentando acallar su sollozo. La rodeó con un brazo, gesto que se le antojó mínimo pero sincero. No tenía palabras para calmar su dolor, ni para apaciguar la culpa que los consumía a ambos. La noche quedaba atrás, con su carga de horror y sangre derramada. Sin embargo, para ellos, el verdadero tormento apenas comenzaba, el dilema de haber dejado a los amigos y la responsabilidad de advertir al resto del mundo. En su fuero interno, Alba seguía con la sensación de que regresarían a ese bosque, ya no con la curiosidad inocente de unas vacaciones juveniles, sino con la determinación de combatir algo que parecía sacado de una pesadilla galáctica. En silencio, vigilando las sombras, se dispusieron a caminar, esperando no encontrar más Cragal en el trayecto. El sol en el horizonte les brindaba un consuelo frágil, pero algo era seguro. No pararía hasta que estuvieran seguros de haber denunciado la verdad. En su memoria latía el deseo de rescatar a los compañeros, y con ese anhelo marcharon hacia la luz, sabiendo que la noche no se olvidaría de ellos con facilidad.